Amén, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué maravilloso, una vez más estamos aquí con este programa llamado Verdad y Vida. Y como siempre queremos comenzar orando al Señor y pidiéndole de que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que hable, que Él sea el que pueda fluir en esta mañana y pueda darnos palabras de vida eterna. Señor Jesús, venimos a ti con reverencia en esta mañana, declarando y diciendo que tú eres el Señor, que tú eres la cabeza de la iglesia. Y pedimos que tú nos limpies con tu sangre preciosa, para que tú seas el que fluya a través de las ondas, para que tú seas realmente el que pueda hablarnos en esta mañana. Señor, háblanos en cuanto a la oración, la necesidad de entrar en tu persona maravillosa por medio de la oración. Señor Jesús, gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder estar involucrados, de poder estar disfrutando de tu persona viviente y maravillosa en nosotros, como ese espíritu que da la vida. Amén. Bueno, queridos hermanos, en esta mañana vamos a seguir compartiendo en cuanto a la necesidad que Dios tiene de producir un solo y nuevo hombre. Y ese es el deseo que Dios había en su corazón. El deseo que Él tenía en su corazón era edificar una iglesia, un solo y nuevo hombre, un cuerpo corporativo donde todos los miembros funcionan y donde realmente Él quiere expresarse a través de nosotros. Eso es lo que cumple el propósito que Dios tuvo al crear al hombre. Y estuvimos viendo de que Jesús fue realmente esta persona que era el postrer Adán, que fue hecho el espíritu vivificante. Él vino con un cuerpo. En su encarnación Él cumplió lo que Dios tuvo, el deseo que Dios tuvo al crear al hombre. Jesucristo realmente lo cumplió totalmente. Y estuvimos viendo la manera de que ese nuevo hombre era producido. ¿Y cómo es producido? Tomando a Cristo como nuestra persona. Estuvimos viendo en el mensaje 4. Y para que nosotros podamos ser aquellos que tenemos a Cristo como nuestra persona, también en el mensaje 5 estuvimos viendo que teníamos que trabajar según la operación de Dios, para que podamos ser presentados delante de Dios maduros en Cristo a todo creyente, con mira a que el nuevo hombre pueda ejercer su función y pueda llegar a su consumación. Y el mensaje 6, en la que estamos, para cumplir todo esto necesitamos la oración necesaria. La oración necesaria con mira a la realidad y el aspecto práctico del nuevo hombre, el cual es uno solo. Así que vamos a comenzar compartiendo un poquito, porque realmente es maravilloso. Esto es muy amplio. Entonces, lo que vamos a compartir ahora, como siempre hago, después de la segunda parte del bosquejo, hago como un recordatorio. Entonces estuvimos la semana pasada compartiendo sobre esta necesidad de orar al Señor. Y ahora voy a recordar algunos puntos. Primero leo un versículo, y este versículo dice: le dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche y le dice préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje. Estos versículos estuvimos compartiéndolos, pero dice que el amigo le dijo: mira, ya estoy acostado, ya estoy con mis hijos en la cama, y por favor no me moleste. Pero como el amigo insistía por quitárselo de encima, digo, bueno, se lo doy. Así también realmente hay otras parábolas
en cuanto a aquella viuda que fue al juez injusto, era un juez injusto, pero por su existencia realmente el juez le concedió lo que pedía, le hizo justicia. Oh, cuánto más nosotros necesitamos ser aquellos que oramos a nuestro Padre, a nuestro Dios, y realmente nos concederá todo lo que nosotros necesitamos. En Lucas 11:9 dice: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Porque ¿qué padre de vosotros dice que si su hijo le pide un pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O también si le pide un huevo le dará un escorpión? Hermanos y hermanas, si nosotros siendo realmente malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Así que, hermano, es maravilloso el poder ver estos versículos. Por eso dice en Colosenses: si fuisteis realmente resucitados juntamente con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y fijad, dice, la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque dice también aquí que nosotros hemos muerto y nuestra vida está escondido en Cristo, en Dios. Así que cuando Cristo, nuestra vida, dice en Colosenses 4, dice, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y en la paz de Cristo realmente va a llegar a ser el árbitro en nuestros corazones. Así que necesitamos seguir adelante. Y comenzamos con el versículo, con el punto Romano 1 la semana pasada. Solamente voy a ir leyendo unos puntos y después entraremos en la segunda parte del bosquejo. Dice que el principio rector de nuestra oración debería de ser que la oración nos introduce en Dios. ¿No es esto maravilloso? Cuando nosotros oramos, las oraciones nos introducen en Dios. Cuando nuestra oración no nos introduce en Dios, esta oración estaría incorrecta y no deberíamos de seguir orando de esta manera. Yo recuerdo realmente, antes de poder ver esta visión, la necesidad de orar, de ser desnudo, de entrar a la presencia de Dios en la oración, hermano, vagábamos en las oraciones. Oh Padre Celestial, oh Señor. Yo creo que el Señor diría: mira, ve al grano, dime, pídeme, ¿qué quiere? ¿Qué desea? ¿Qué quiere que yo te haga, Señor Jesús? Dice también: el resultado de la oración apropiada es que nosotros nos encontramos en Dios. La oración apropiada es que nosotros nos encontramos en Dios. Señor Jesús, la experiencia que nosotros tenemos durante el tiempo de oración genuina, ese tiempo de oración genuina dice que nos permite que nosotros podamos entrar en la realidad del nuevo hombre, el cual es realmente uno solo. Señor Jesús, la experiencia que tenemos en cuanto a nuestra oración debería de ser un modelo en nuestra vida cristiana diaria. Esa oración debe de ser ese modelo. Cada vez que nosotros experimentamos la oración genuina, nos encontramos fuera de toda nuestra cultura, de todo nuestro racismo, de toda nuestra ambición. Entonces es cuando particularmente nosotros nos encontramos fuera de nuestra opinión cultural. Cuando nosotros entramos en Dios a orar, oh queridos hermanos, es maravilloso. Entonces cuando estamos fuera de toda nuestra cultura y de todo lo que no sea realmente el Señor. Cuanto más oraciones genuinas tengamos, más tendremos experiencia de encontrarnos fuera de nuestra opinión cultural. Nosotros necesitamos orar y practicar
para que realmente podamos ver de que cuando no estamos en el punto de la oración nos damos cuenta. Señor Jesús, dice, entonces nos damos cuenta que el nuevo hombre está constituido de Cristo solamente. Y en esta esfera, en este ambiente de oración, en este ambiente, dice que no hay diferencia de cultura. No debería de haber nada de diferencia de cultura, a fin de que nosotros podamos combatir del lado de Dios en contra de Satanás. Nosotros necesitamos perseverar en la oración. Si no perseveramos en la oración, el enemigo nos arrastra y necesitamos permanecer firmes. Casi todo nuestro entorno podemos darnos cuenta y ver que es contrario a la oración. Todo nuestro entorno. Oh, queridos hermanos, eso es maravilloso. Dice así, voy a leer ahí 3 puntos. Dice, orar es ir en contra de la corriente, la tendencia que existe en este universo caído. La tendencia, oh Señor Jesús, a fin de que nosotros podamos orar, debemos de ir en contra de la corriente de todo nuestro entorno, porque nos damos cuenta que la corriente nos arrastra. Señor Jesús, si nosotros no oramos, seremos arrastrados por la corriente. Si nosotros no oramos fervientemente al Señor, seremos arrastrados por la corriente. Por eso necesitamos permanecer firmes en esta persona, orando y disfrutando. Bueno, aquí nos quedamos en esta parte y vamos a comenzar en la letra C del punto Romano 2, y aquí donde nos quedamos la semana pasada. Y lo último que leímos fue lo que he leído anteriormente, que dice que si no oramos seremos arrastrados por la corriente. ¿Qué corriente? La corriente de este siglo. Bueno, comenzamos con la letra C. Dice, solo la oración es lo que nos capacita para ir en contra de la corriente. Por tanto, nosotros necesitamos permanecer en la oración. Es decir, necesitamos orar con persistencia. Necesitamos orar con persistencia. Hay aquí otra parábola que el Señor Jesús dijo. También está en Lucas 18. Uno dice, también le dijo Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En el versículo 2 dice, había una ciudad, dice, había en una ciudad un juez, dice, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Este juez era un juez bastante injusto. Él no respetaba a Dios. La gente no la trataba en condiciones. Era una persona muy injusta. Pero también había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, reclamándole, le decía, hazme justicia de mi adversario. ¿Qué injusticia tendría esta mujer? Digamos, ¿qué adversario estaba ahí? Y ese es el enemigo, es el diablo. Nosotros debemos de ser como esa viuda, de ir al Señor Jesús y decirle, Señor, hazme justicia, líbrame de mi adversario. Oh, hazme justicia de mi adversario. El 4 dice que él no quiso por algún tiempo, pero por algún tiempo. ¿Por qué dice por algún tiempo? Porque realmente él no quería. Él estuvo dando de lado. Pero esta mujer, mira lo que dice. Pero después de esto, dijo de él dentro de sí.
dice, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, dice que le molestaba. Oh, aún el Señor nos anima hoy a cada uno de nosotros, moléstame. Aún dice en Isaías, demándame, pruébame. Queridos hermanos, necesitamos orar insistentemente. Yo recuerdo uno de los milagros que el Señor Jesús hizo, era cuando aquellos 4 amigos llevaban al paralítico al Señor para que le sanara. Y dice que habiendo tanta multitud de gente, ellos fueron ahí, persistentes, insistía en entrar, y como no podían, dieron la vuelta seguro por la casa, subieron al tejado, imagínate, y rompieron el techo, y dice que por allí bajaron al paralítico, los 4 lo bajaron. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Dice el Señor Jesús, y al ver, dice la Biblia, dice, y al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, levántate, coge tu lecho. Pero date cuenta que no era la fe del paralítico. Muchas veces nosotros queremos que sea el enfermo el que tenga la fe, tú no tienes fe. No, el que no tiene fe eres tú, ni yo. Nosotros tenemos que orar con fe. El Señor le dice, Señor, ten misericordia. No, dice, todo lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Porque, ¿qué dice? El que pide, recibe. El que busca, halla. Así que, queridos hermanos, necesitamos ser como esta viuda, como aquellos 4, y al ver la fe de ellos, oh Señor Jesús, por eso muchas veces, oh hermano, yo realmente te digo, yo cuento mi propio testimonio, yo soy ciego, y muchas veces cuando yo estaba en grupos y iba a cultos de sanidades y todo esto, realmente a lo mejor algunos me decían, es que tú no tienes fe, y me ponían las manos para sanarme y nada. Pero realmente, queridos hermanos, no es solamente mi fe, no es solamente, es la misericordia del Señor, y que nosotros le pidamos por fe y con fe, y Él tiene un propósito, y tenemos que decir, hágase siempre tu voluntad. Así que, hermano, lo importante es permanecer en esta persona viviente, disfrutando y viviéndole y expresándole a Él. Dice, por cuanto esta viuda me es molesta, dice, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote, es decir, me desespere, me saque de quicio. Así que le daré lo que ella quiere y le haré justicia. Y entonces dijo el Señor aquí, oídlo lo que dice el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque lo haga esperar? Mi experiencia es esta, hermano. Necesitamos insistir, orar al Señor. Señor, oh, mi familia, mis hijos, mis vecinos. Señor, oh, quiero ser un canal de bendición. Señor, hazme justicia. Señor Jesús, oh, quita mi adversario del medio. Señor, quiero vivirte a ti. Señor Jesús. Dice, os digo que pronto le hará justicia. Mira lo que dice Jesús aquí, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Por eso necesitamos ser hombres de fe. Bueno, entramos aquí en el punto Romano 4. En el punto Romano 4 dice, persevera en la oración,
con mira a un solo y nuevo hombre. Esto está relacionado con la paz de Cristo, con la palabra de Cristo y el vivir en unión con Cristo. Necesitamos vivir en unión con Cristo. Queridos hermanos, esto es algo tremendo. En Colosenses 3:15 dice: y la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones, en la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Es decir, que la paz de Cristo es nuestro árbitro. Queridos hermanos, es maravilloso de que nosotros podamos ir y vivir a este Cristo maravilloso. Por eso sigue diciendo el versículo 16 de Colosenses 3, dice que la palabra de Cristo more ricamente en vosotros, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones a Dios, cantando con gracia en vuestros corazones a Dios. Y que todo lo que hagamos, dice el 17, sea de palabra o sea de hecho, hermanos y hermanas, todos tenemos que hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Cuando dice en el nombre del Señor Jesús, es lo que veíamos antes, en el ámbito, en la esfera divina de esta persona maravillosa de Jesús. Dando gracia, dice, al Padre por medio de Él. Amén. La letra A dice: la paz de Cristo, la cual es Cristo mismo. Él ha hecho de los judíos y de los gentiles un nuevo hombre, y ahora nosotros deberíamos permitir que esta paz pueda ser el árbitro en nuestros corazones, y todo esto con mira a la vida del cuerpo y a la existencia práctica de un solo y nuevo hombre. Leí en el avivamiento matutino de ayer que necesitamos vivir en el cuerpo. Dice que cuando Cristo estaba aquí en la tierra, Él vivía en un cuerpo. Toda la plenitud de Dios moraba en Jesús. Y cuando Él resucitó y ascendió a los cielos, dice que ese cuerpo siguió viviendo aquí a través de la iglesia, la cual es su cuerpo, dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Escucha esto, si tú ves este asunto, esto te vuelve loco. Señor Jesús, ver la iglesia, el cuerpo de Cristo, con la cabeza, como Cristo como la cabeza, y siendo ese rico suministro para el cuerpo, donde todos los miembros funcionan. ¿Te imaginas que solamente 3 miembros funcionen del cuerpo? La mano, el codo y el hombro. ¿Y dónde está la otra mano? ¿Dónde está el pie? ¿Dónde está el ojo? Necesitamos que todos los miembros del cuerpo funcionen. Y si no, mira tu cuerpo. Si un miembro no funciona, está atrofiado. Pero necesitamos que todos los miembros del cuerpo funcionen. En Colosenses 3:15 lo hemos dicho, que dice que la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones. Necesitamos que este Cristo, y que realmente dice que seamos agradecidos. La manera en que Cristo ejerce su autoridad como cabeza, dice, y nos suministra sus riquezas, es por medio de su palabra. Por eso el 16 hablaba que la palabra de Cristo more rica y abundantemente en cada uno de vosotros. Maravilloso. En Colosenses 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo recibiendo el rico suministro, y al recibir este rico suministro dice, y siendo entrelazado por medio de las coyunturas, los ligamentos, es cuando crece por el medio del crecimiento de Dios. Por eso, ¿cómo
por medio de la palabra de Cristo que more ricamente en vosotros, en toda sabiduría, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros, con salmos, con cánticos, salmos espirituales, pero todo esto es cantando con gracia a Dios, cantando con gracia. Punto 1 dice aquí, nosotros no deberíamos estar cerrados, sino que deberíamos de abrir nuestro ser al Señor y a su palabra, y estar dispuestos a ser llenos de la palabra de Cristo. Estar dispuestos a ser llenos de la palabra de Cristo. 2. Necesitamos permitir que la palabra de Cristo se mueva, que se actúe y esté en nosotros. Si la palabra de Cristo, como hemos leído, mora ricamente, nosotros tenemos que permitir que la palabra se mueva. ¿Por qué? Porque la palabra es Dios mismo en nosotros. Dice que toda palabra ha sido dada por el aliento de Dios, por el soplo de Dios, por la inspiración de Dios. Entonces quiere decir que esa palabra, que es Cristo, se tiene que mover en nosotros, tiene que actuar en nosotros, y tenemos que dejar que todo nuestro ser sea lleno, empapado de toda la palabra de Cristo. Es maravilloso. El punto 3 dice que a fin de que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros, con mira a un solo y nuevo hombre, nosotros, queridos hermanos y hermanas, necesitamos permitir que la paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones, sea el árbitro en nuestros corazones. Bueno, queridos hermanos, llevamos ya aproximadamente unos 27 minutos aproximadamente. Leo el punto aquí, leo el punto C, dice así: vivir en unión con Cristo, esto significa que nosotros no estamos separados de Cristo en nuestro vivir, por el contrario, somos o deberíamos ser uno con Él, y lo hacemos todo en su nombre al conducirnos en el Espíritu. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que sea, todo lo que dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, dice, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Señor Jesús, nos quedamos aquí en la letra D. Os voy a invitar a que escuchéis una canción preciosa, una canción muy animante. A mí me encanta esta canción, así que hermano, disfrútala. Amén, Señor Jesús. Trascendiendo en tu nombre, la victoria.
Maravilloso. Bueno, queridos hermanos, siempre después de la canción, siempre comparto para que estamos enviando gratuitamente y sin compromiso el Nuevo Testamento versión recobro. El texto de la versión recobro es digamos, auténtica 100% del original griego. Es un texto fiable totalmente y la única diferencia de ese Nuevo Testamento es que tiene 9.500 notas. Después de cada versículo hay unas notas que te explica y te comparte, porque estas notas no han sido escritas por una sola persona, sino ha sido una recopilación de muchos hermanos que nos presidieron antes de nosotros, que estamos sobre sus hombros. Entonces han sido impresas aquí, recopiladas. Así que no es nada cualquier cosa y cualquier interpretación, sino es de hermanos bien serios. Bueno, y también estamos enviando una colección de 7 libros, también totalmente gratuitos, y os lo enviamos si ustedes llaman al teléfono 951-094-888. 951-094-888. También tenemos correo electrónico evida4, evida, y el número 4, evida4@gmail.com. También tenemos WhatsApp, por si quiere escribirnos, preguntarnos, lo que sea. Estamos enteramente a vuestra disposición con el WhatsApp número 637, el más 34, 637 87 99 66, 637 87 9966, y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Amén, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, aquí estamos una vez más con esta segunda parte después de esta canción que hemos oído. La verdad, muy disfrutable. Hemos sido albergados en su nombre tan glorioso. Y también este anuncio de la versión recobro y del Nuevo Testamento con 9.500 notas, y también los libros que enviamos gratuitamente. Pues queremos seguir y continuando en la letra que nos quedamos, la letra D. Qué maravilloso de que hoy podemos estar en este Cristo viviente, orando y siendo introducido en Dios por medio de la oración. Dice la letra D: nosotros, queridos hermanos y hermanas, necesitamos ser gobernados por la paz de Cristo y ser habitados por la palabra de Cristo y vivir en unión con Cristo. Os voy a leer este punto otra vez de nuevo porque es muy animante. Necesitamos ser gobernados por la paz de Cristo, ser habitados por la palabra de Cristo y vivir en unión con Cristo. Señor Jesús, esto me alienta realmente, de verdad, seguir adelante y seguir disfrutando de este Cristo maravilloso, tan rico y tan maravilloso. Señor Jesús, entramos aquí ahora al punto Romanos 5. Punto Romanos 5. Dice así. Dice: en su ministerio celestial, Cristo, cuando digo su ministerio celestial, puede que alguno no lo entienda. Él tenía un ministerio terrenal. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él vivía y Él expresaba al Padre. Él intercedía por el Padre, Él expresaba al Padre, y todo lo que hacía, todo lo que hablaba, era el Padre. Y ahora en su ministerio celestial, Él está haciendo lo mismo, pero a través de su cuerpo, que es la iglesia, la casa del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Es decir, que Él sigue continuando. Por eso dice que en su ministerio celestial, Cristo, Él está intercediendo, Él está ministrando, dice, y ejerciendo la administración de Dios. Por eso nosotros necesitamos ser aquellos que responden a las actividades de Cristo en su ministerio celestial, siendo nosotros ese reflejo,
esa réplica, esa expresión aquí en la tierra. En Efesios 2:17 dice, por lo cual debería de ser hecho semejante a sus hermanos. No es hecho, es hebreo. A sus hermanos dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote a lo que Dios se refiere, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Dice 4, por tanto, hoy nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Hermano, dice, retengamos la confesión. Dice, porque tal sumo sacerdote también nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores y encumbrado por encima de los cielos. Este era Cristo. Porque el Antiguo Testamento, aún los sacerdotes, tenía que hacer sacrificio hasta por ellos mismos y su familia, pero este Cristo maravilloso, Él mismo se ofreció como el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo y fue nuestro gran sumo sacerdote. Hebreo allá habla de nuestro capitán. Maravilloso. El 8 dice, ahora bien, dice, el principal de lo que venimos diciendo, estoy leyendo el hebreo, versículo 8, diciendo de que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Dice, Señor, ministro de los lugares santos, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Señor Jesús. Por eso en Apocalipsis 5:6, Juan, que dice que estaba en el Espíritu, dice, y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, dice, un cordero en pie como recién inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, yo pregunto y digo, ¿crees tú que Dios tiene 7 espíritus? No, tiene un solo espíritu, pero en este momento el espíritu está 7 veces intensificado para llevar a cabo su propósito. Dice que este 7 espíritus ha sido enviado por toda la tierra. Ese cordero que vio Juan, dice, recién inmolado, que tenía 7 cuernos y tenía 7 ojos, que eran los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Porque si te das cuenta en el capítulo 12, el enemigo, Satanás, él también se intensifica. Dice que allí delante de aquella mujer que iba a dar a luz, un varón, digamos que son estos vencedores, dice que estaba allí delante un dragón. Ese dragón dice que era la serpiente antigua. Te das cuenta, se intensificó. De una serpiente llegó a ser un dragón. Por eso él siempre va a la paz de Dios, pero siempre termina siendo aplastado. Porque el propósito de Dios se está cumpliendo. El propósito de Dios se está llevando adelante. Por eso hoy el Espíritu de Dios, 7 veces intensificado, está enviado por toda la tierra, rastreando, buscando a todos aquellos que tienen un corazón para el Señor. Así que, hermano, es maravilloso de que hoy nosotros podamos ver esta visión. En Colosenses 3:1 otra vez nos anima y nos dice, pues sí, pues, fuiste resucitado juntamente con Cristo. Hermano y hermana, busquemos las cosas, dice, de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y tenemos que fijar nuestra mente en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque nosotros hemos muerto y nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y cuando esta vida, dice en Colosenses 3:4, dice,
Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, tenemos que orar de que ahora, Señor, manifiéstate. Dice, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Seréis manifestados con Él. Es decir, que Cristo en su ministerio celestial hoy está haciendo la obra en la tierra a través de su cuerpo. Y su cuerpo, igual como el cuerpo del Señor, que era el tabernáculo de Dios aquí en la tierra. Por eso dice que dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La versión Recobro dice, y en el original dice, y el Verbo, la palabra, fijó tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Dice, este tabernáculo dice que estaba lleno de gracia y de realidad. Y hoy nosotros, como el cuerpo de Cristo, bíblicamente tenemos la misma posición que el Señor, porque dice en Efesios 1, 22 y 23, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que, hermano, es maravilloso de que nosotros podamos ver esto. Por eso tenemos que orar insistentemente, como a esa viuda y al juez, en este caso y al Señor, y decirle, Señor, líbrame de mi adversario, líbrame de que me atormenta día y noche, que está siempre incitándome al mal. Necesitamos nosotros orar al Señor, que es lo que nos está animando este mensaje. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espirituales. Por eso dice también, este versículo hace mención de un colaborador de Pablo, Epafra. Y mira lo que dice el apóstol Pablo aquí. En Colosenses 4, versículo 12 dice, os saluda Epafra, el cual es uno de vosotros, esclavo de Cristo Jesús. Era uno de nosotros, esclavo de Cristo Jesús. Y escucha lo que dice, termina la segunda parte de este versículo. Perdón. Dice, de Cristo Jesús, siempre combatiendo por vosotros en sus oraciones para que estéis firme y perfecto, y plenamente seguro en toda la voluntad de Dios. Firme, perfecto y plenamente seguro en toda la voluntad de Dios. Señor Jesús, gracias por estas palabras tan consoladoras, estas palabras que fueron inspiradas por ti, dadas por tu aliento. Es decir, que esta palabra eres tú mismo. Tú como la palabra te encarnaste. Y tú como la palabra hoy nos estás hablando a través de la Biblia. Oh, la Biblia, el libro maravilloso. Señor Jesús. La letra A del punto Romanos 5. Dice, en calidad de sumo sacerdote, Él intercede en calidad de ministro celestial. Él ministra en calidad de redentor con los 7 ojos de Dios. Dice, Él administra el gobierno de Dios con mira al cumplimiento del propósito de Dios, con mira al propósito de Dios. Señor Jesús, gracias Padre. Amén. La letra B dice, el ministerio de Cristo en los cielos requiere nuestra respuesta. ¿Qué quiere decir como que requiere nuestra respuesta? Que necesitamos funcionar, activarnos, responder al llamado de Dios y decir, Señor, heme aquí. Sabe que dice que la miel es mucha, pero los obreros son pocos. Y Él, al principio, dice la Biblia, que Él no enviaba lluvia porque no había quien labrara la tierra. Pero hoy nosotros tenemos que orar, Señor, cuenta con nosotros.
queremos ser tus colaboradores, queremos ser los que somos uno contigo, Señor. Oh Señor Jesús, posiblemente muchos están escuchando estas palabras y estos mensajes, a lo menos te estás reuniendo o lleva tiempo desanimado. Hermano, hermana, levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Dice, ya es tiempo realmente que despierte del sueño. Es una realidad lo que Dios ha depositado dentro de nosotros. Por eso, queridos hermanos y hermanas, en la vida de la iglesia no debe haber historia, chismorreo, crítica, no debe haber divisiones, contiendas, denominaciones, porque denominación significa división, y tú puedes decir, no, sí, está bien, que hay un barrio, una iglesia, hay un testimonio, claro, pero ese testimonio tiene que ser en comunión con los demás, todo en comunión, y siendo Cristo el que fluya como la cabeza en nosotros. Maravilloso. En Colosenses 3:1 nos decía, dice, si nosotros hemos resucitado con Cristo y estábamos muertos y ahora estamos en Él y somos un miembro, tenemos que ser aquellos que buscamos las cosas de arriba donde está Cristo. Y tenemos que fijar nuestra mente en las cosas de arriba, porque hemos muerto. Y nuestra vida está escondido en Dios, para que cuando se manifieste en nosotros, entonces nosotros podamos ser manifestados con Él en gloria. Dice, nosotros necesitamos llegar a ser en la tierra el reflejo del ministerio celestial de Cristo. Lo leo otra vez. Punto 1 dice, necesitamos llegar a ser en la tierra el reflejo del ministerio celestial de Cristo. Maravilloso. El 2 dice, buscar las cosas de arriba. Esto significa que nosotros correspondemos, es decir, somos uno con el Señor, correspondemos con el ministerio celestial de Cristo. Por eso, si fuimos resucitados, dice en Colosenses 3:1, buscar las cosas de arriba, donde realmente está Cristo sentado. Entonces, Él va a ser reflejado en nosotros. Punto 3 dice, cuando nosotros buscamos las cosas de arriba, respondemos al ministerio celestial de Cristo y lo reflejamos, lo expresamos, lo vivimos. Señor Jesús, es maravilloso. Dice el punto 4, el propósito de que nosotros vivamos a Cristo es que seamos uno con Él. Si no somos uno con Él, no estamos viviendo a Cristo. Seamos uno con Él. En su intercesión por la iglesia, en su ministerio, que es el suministro de vida en los santos y en su administración del gobierno de Dios. Necesitamos dispensar estas inescrutables riquezas de Cristo. La letra C dice, mediante nuestra oración le damos a Cristo, a la cabeza, una vía, digamos, le abrimos una puerta, nos dejamos que Él fluya en nosotros, una vía por la cual Él mismo puede llevar a cabo su administración por medio de su cuerpo. Si nosotros somos uno con Él, por eso Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Maravilloso. Señor Jesús. En Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Más claro, imposible. Pues todavía hay muchos pastores y muchos líderes llamados pastores, profetas, evangelistas y tal, que quieren reemplazar la cabeza, que es Cristo maravilloso. Así que necesitamos ver este asunto. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Sigue, dice, Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. ¿Has visto aquí que dice el primogénito?
Cuando Él estaba aquí en la tierra, Él fue llamado el unigénito Hijo. Era el único Hijo de Dios. Era el único que tenía la vida de Dios, que participó de la naturaleza de Dios. Pero cuando Él resucitó y llegó a ser el Espíritu vivificante y le aplastó la cabeza al diablo y lo exhibió públicamente como una basura, derrotado por completo el enemigo, y le quitó las llaves que tenía el imperio de la muerte, este Espíritu todo inclusivo, maravilloso, fue al Padre, se presentó al Padre y vino como el Espíritu vivificante para entrar dentro de nosotros y nosotros podamos llegar a ser hijos de Dios, participante de su naturaleza divina, como dice en 2 de Pedro 1:4, somos participantes de la naturaleza divina porque, como dice en Juan 1:13, fuimos engendrados genéticamente por los genes de Dios, engendrados no de carne, no de sangre, no de voluntad de varón, dice, sino de Dios. Por eso hoy podemos ser hijos de Dios, podemos ser transformados, podemos ver que la palabra de Dios, que es Cristo mismo, mora ricamente en nosotros. Oh, hermano, esto es algo maravilloso, esto no tiene fin. Él tenga en todo la preeminencia, lo importante. Pero dice que no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro, y nosotros siendo entrelazados por este rico suministro y por medio de las coyunturas y los ligamentos, estamos creciendo con el crecimiento de Dios, no con el crecimiento de los que creen decir ser alguien, o que dicen esto es mi iglesia, este es mi grupo, esto lo engendré yo, esto nació. Déjate, vuélvete al Señor. Señor Jesús, Cristo es la preeminencia, Cristo lo es todo. Si hoy nosotros somos algo, es por Cristo. Si el cuerpo, tú le cortas la cabeza a un cuerpo, dice que ese cuerpo se desploma, pierde todo. Qué maravilloso de que hoy la Iglesia tiene una cabeza y es Cristo, no es el Papa. No, eso es falso, eso es maligno, eso es diabólico, todo, de verdad. La cabeza en la Iglesia es Cristo. Nadie puede reemplazar, ningún intermediario hay entre Dios y el hombre, dice la Biblia, que yo no lo estoy diciendo. Estamos diciendo que si la Biblia es la palabra de Dios y ha sido el aliento y inspirada por Dios, eso es lo que dice la Biblia. La cabeza es Cristo. Cuando Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesús le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, te ha revelado realmente quién soy yo. Pero ahora yo te voy a decir, Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, dice, y sobre esta roca, no la roca como Pedro, como la cabeza, no, porque ya vimos, Pedro tuvo que llamarle la atención varias veces, incluso en Hechos de los Apóstoles lo podemos ver, y en Gálatas, cómo rehusó comer con los gentiles y todo, y Pablo tuvo que cogerlo y reprenderlo. Dios no puede depositar a una persona, por muy grande que sea, a un hombre, la cabeza, porque el hombre es débil, y el hombre, mientras que sea hombre, depende totalmente del Espíritu de Dios. Así que el Señor Jesús le dijo, y sobre esta roca, sobre esta afirmación, sobre el Hijo del Dios viviente, ese nombre que tú has pronunciado, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Señor Jesús, esto nos agota físicamente y carnalmente, pero que espiritualmente se intensifica Dios en nosotros. Por eso necesitamos el crecimiento de Dios. Así que tenemos que buscar las cosas de arriba, Señor, y fijar la mente, Señor Jesús. Punto 1 dice de este.
Dice, mientras la cabeza obra en los cielos al interceder y ministrar, nosotros, el cuerpo, realizamos en la tierra la obra de responder el ministerio celestial de Cristo y de reflejar lo que Él está haciendo. De reflejar lo que Él está haciendo, por lo cual debería de hacer, dice, todo hecho semejante a hermano para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote a lo que Dios se refiere. Y Él murió por los pecados del pueblo. Así que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Señor Jesús. El punto 2 dice, cuando nosotros oramos, somos un embajador celestial. En la tierra nosotros somos embajadores de Cristo. Es la extensión del reino de Dios. La iglesia es la extensión del reino de Dios. Dice, por lo cual nosotros también, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Y por qué oraba? Dice, para que seamos llenos del pleno conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría y inteligencia espiritual, y dando gracias al Padre que nos hizo aptos para poder participar de la herencia de los santos en la luz. El 13 dice, 1:13 Colosenses, el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, Señor Jesús. Colosenses 4:11 dice, y Jesús llamado justo, estos son los únicos de la circuncisión, dice, que son colaboradores míos para el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Qué maravilloso de que nosotros podamos ser un consuelo realmente para Dios. Señor Jesús, necesitamos realmente ver esta visión. Si nosotros buscamos las cosas de arriba y tenemos una misma vida y un mismo vivir con Cristo, entonces estaremos completamente ocupados en la empresa de nuestro amo, en la empresa de nuestro amo, Señor Jesús. Hermano maravilloso. Dice punto 1 que dice, nuestro corazón estará con Él en los cielos, donde Él intercede por las iglesias y suministra a los santos y administra el gobierno de Dios. El 2. Nosotros deberíamos de aspirar a ser uno con el Señor en su ministerio celestial y a tener un corazón que es, dice, un corazón que es uno con el corazón de Él. Y nosotros deberíamos anhelar ser uno con Él en su sacerdocio, en su ministerio y en su administración. Señor Jesús, a fin de que este recobro, lo que Dios está recobrando, este recobro sea el recobro del Señor, debe de estar bajo la dirección de Él, debe de estar bajo la dirección de Él. Dice, entre Cristo en los cielos y nosotros en la tierra, hay una transmisión divina, hay una corriente celestial. Señor Jesús, estoy ya aquí leyendo, dice aquí en el eso, dice el 2, si nosotros recibimos continuamente la transmisión divina, siendo infundido de un suministro procedente del cielo y experimentando la transacción entre el Cristo celestial y nosotros, entonces cuando nosotros deberíamos de responder a la intercesión de Cristo y a su ministerio, a su ejercicio de la administración de Dios. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Me queda solamente un minuto y voy a intentar leer la canción que leímos la semana pasada. Ya aquí termino. Es el himno 331. El himno 331 dice, ora siempre en un acuerdo, dice, con la unción y en unidad, que el Espíritu te guíe no con un natural pensar. Ora siempre en un acuerdo con la unción y en unidad. Que el Espíritu nos guíe y no en un natural pensar. La estrofa 2 dice, ora siempre en un acuerdo. Cuando dice en un acuerdo es que necesitamos que nuestra oración sea uno con Dios. Por la cruz negando el yo
el Espíritu tomando su control. Ora siempre en un acuerdo. Esta es la esfera celestial. Pisoteando principado, huye de lo terrenal. 4. Ora siempre en un acuerdo. Hazlo en coordinación, no nunca como un miembro individual, no, sino como el cuerpo. Esto lo tengo que aprender yo también, aunque lo hablo y lo digo que tenemos, yo me incluyo totalmente. Dice, hazlo en coordinación. Siguen al Señor la guía con de su mente y dirección. Ora, el 5, ora siempre en un acuerdo, vela con tenacidad, por su reino y por su gloria, ora y vela en unidad. La última estrofa, la 6, dice, ora siempre en un acuerdo, busca a Dios en unidad, y el espíritu del cuerpo su armonía mantendrá. Señor, te amamos. Gracias porque una vez más hemos visto tu misericordia, hemos visto tu rico suplir. Señor Jesús, gracias porque tú nos has suministrado. Señor, queremos ser uno contigo. Queremos llevar tu ministerio celestial aquí en la tierra. Señor, que tu ministerio no se ha cortado. Hoy, por medio de tu cuerpo, tú estás ejerciendo esa autoridad. Tú estás ejerciendo ese suministro. Gracias, Señor Jesús. Oh, en este día estamos muy agradecidos porque tú nos has hablado. Te amamos, Señor Jesús. Y oro por cada uno de estos miembros que esté escuchando este mensaje, para que tú, Señor, nos dé esa fortaleza, podamos negar nuestro yo y vivir por ese espíritu, por esa vida del espíritu que mora dentro de nosotros. Amén.